Sábado 23 de diciembre. Hermanos, es un privilegio una vez más el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Estamos en estos días previos a la Navidad, llegando ya a este fin de semana, ¿verdad? Cuarto fin de semana ya de este mes de diciembre, muy prontos para poder celebrar las fiestas hermosas de Navidad. Y obviamente pues dentro de una semana las fiestas de fin de año y año nuevo, ¿verdad? Así que desde ya felices fiestas, felicidades para todos aquellos que ya están de vacaciones, ¿verdad? Que disfruten estos días acá en El Salvador, pues que ya están gozando de sus merecidas vacaciones. Un saludo para todos. El Evangelio para hoy, hermanos, está tomado de San Lucas, capítulo 1, versículos del 57 al 66. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento, a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos, y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, durante esta semana, la cual es conocida como la octava de Navidad, hemos estado leyendo y meditando los textos que los evangelios nos presentan, que fueron o que relatan los acontecimientos en aquel momento cuando Dios comenzó a actuar en su plan de salvación, obviamente con grandes personajes como el anuncio y el nacimiento de Juan el Bautista, como también el anuncio y nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veíamos al iniciar esta semana cómo Dios anunció a través de el ángel Gabriel al sacerdote Zacarías que sus oraciones habían sido escuchadas y que obviamente pues su esposa iba a concebir y a dar a luz un hijo, el cual llevaría por nombre Juan. Luego veíamos cómo el ángel visita a María Santísima, a quien también le anuncia que por obra del Espíritu Santo ella iba a concebir y que tendría un hijo a quien llamaría Jesús. Y fue en esa ocasión donde también le informa a María que su pariente Isabel, quien vive en las montañas de Judea, está embarazada y que es ya su 6º mes de embarazo. Obviamente Isabel era una mujer ya avanzada en años y que había sido estéril durante toda su vida, pero que hoy, por el poder de Dios, ella estaba esperando un hijo. Esto provocó que María pues inmediatamente terminara su diálogo con el ángel. El Evangelio dice que presurosa ella se fue hacia las montañas de Judea para visitar a su pariente Isabel
y obviamente pues poder servirle, ¿verdad? Poder ayudarle en su embarazo. Esto pues hace que cuando ella llega a la casa, se produce lo que conocemos como la visitación de María a su pariente Isabel. Y en esa visitación, el niño que está en el vientre de Isabel recibe la llenura del Espíritu Santo. Y ella pues de igual manera, y por esa unción, por esa llenura, obviamente exaltó la acción, la fe de la Virgen María. Ella por su cuenta exalta a Dios, proclamando el cántico que ya hemos meditado el día de ayer, conocido como el Magnificat. Pero se queda obviamente ayudándole a Isabel. Y es ahí donde llegamos al texto de hoy, donde se nos presenta que a Isabel se le llegó el día y la hora de dar a luz, y tuvo un hijo varón, ¿verdad? Y que todos sus vecinos y sus parientes se alegraban, ¿verdad? Porque Dios había sido grande, Dios había sido misericordioso, Dios había sido bueno. Vemos cómo Dios ahora está cumpliendo la promesa hecha a través del ángel a Zacarías, el padre de Juan, quien le dijo que para Dios todo era posible y que obviamente Dios había escuchado sus súplicas y que iban a recibir un hijo. A los 8 días, dice la palabra, fueron a circuncidar al niño, de acuerdo a la ley de Moisés, que decía que a los 8 días había que ir al templo para poder circuncidarlo. Y era en ese momento donde se le colocaba el nombre al niño. Ahora al niño le quieren poner Zacarías como su padre, ¿verdad? Pues esta era la costumbre de que siempre al primogénito, en el caso de ser un niño varón, llevaba el nombre de su padre. Creo que esta costumbre, pues incluso en nuestras tierras, ¿verdad?, en nuestra cultura, aún se sigue también practicando. Muchas veces al primer hijo siempre se le coloca el nombre del papá, o a la primera hija, pues siempre se le coloca el nombre de la mamá. Hoy quieren hacer lo mismo con Juan, pero dice la palabra que la madre, o sea, Isabel, se opuso, diciéndoles no, él no se va a llamar Zacarías, él se va a llamar Juan. Claro, todos se sorprenden y le dicen, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Pero su madre y posteriormente su padre también van a estar de acuerdo que el niño se va a llamar Juan. Aquí creo que es importante el que nosotros nos preguntemos y encontremos obviamente las razones por las cuales ellos están diciendo que el niño debe llamarse Juan. Y la razón, hermanos, es por el significado del nombre. Eso es importante, fíjese, porque hoy en día, hermanos, mire, a los niños se les pone el nombre, pues a veces que los padres les agrada, ¿verdad? A veces lastimosamente no saben qué significa el nombre, pero pues le ponen el nombre, ¿verdad? Porque se oye bien, porque suena bien, porque les gusta. Pero muy pocas veces reparan los padres de familia en el significado que el nombre tiene para una persona, o en este caso, para su hijo. Algo que acá sí está siendo controlado, cuando vemos que dijeron ellos, su nombre será Juan. Pero aquí viene la pregunta, ¿verdad? ¿Y por qué le pusieron Juan? Y le ponen Juan, hermanos, porque el nombre de Juan lo que significa es Dios es misericordioso. O sea, tanto Isabel como Zacarías están reconociendo verdaderamente que Dios había sido misericordioso con ellos, que aquel niño era obviamente un regalo de Dios,
que Dios les había tratado con misericordia, permitiendo que aún en sus años de madurez ellos pudieran pues tener un hijo, ¿verdad? Pudieran ellos ser padres de familia. Esto es importante porque si algo, hermanos, el Señor espera de nosotros, es que nosotros podamos ser agradecidos con Él. Es que nosotros reconozcamos en verdad que lo que tenemos, que lo que somos, no se debe a nuestra capacidad, no se debe a nuestra inteligencia, no se debe a nuestras posibilidades. Se debe obviamente a la misericordia de Dios. Se debe a que el Señor nos ha tratado no como merecen nuestras culpas, sino que nos ha tratado con misericordia. Obviamente Juan es un nombre que significa eso, ¿verdad? Dios es misericordioso. Ahora, notemos que le preguntan también al padre cómo quería que se llamara el niño. Dice el texto, él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Y todos se quedaron extrañados. Ahora, usted se preguntará, ¿por qué el texto dice que pidió una tablilla y escribió? Y es porque recordemos que Zacarías aún se encuentra mudo. Porque en aquel momento cuando el ángel le anunció que él iba a ser el padre de un niño, obviamente con su esposa, es ahí donde Zacarías le dijo al ángel, ¿qué garantía me das que lo que me estás diciendo es cierto? O sea, Zacarías pidió una seguridad. Zacarías dudó que aquello que estaba recibiendo era cierto y por eso pidió como una prueba, diríamos nosotros. Esto hizo que el ángel viera como un acto de incredulidad y por esa razón quedó mudo. Pero le dijo, vas a estar mudo hasta que este niño nazca y tú te des cuenta que lo que te estoy anunciando es cierto. Hoy, recuerde, ha nacido ya Juan el Bautista, ¿verdad? Pero hoy pues lo van a circuncidar, como dice el texto. Y es ahí donde, en ese momento, Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios, ¿verdad? Hoy entonces el Señor está cumpliendo sus promesas. Hoy el niño ha nacido ya. Hoy Zacarías lo está viendo y al verlo comprueba que lo que Dios le anunció, ¿verdad? Lo que el ángel le dijo era verdaderamente cierto, porque él está comprobando la fidelidad de Dios. Esta experiencia, hermanos, es hermosa porque ahora vemos cómo verdaderamente Dios está cumpliendo sus promesas, ¿verdad? Ahora podemos ver cómo para Dios lo que prometió a Zacarías ahora se está cumpliendo. Y hermanos, ese detalle del Señor es un detalle maravilloso para todos nosotros, pues reconocemos que tenemos un Dios que, como dice la palabra, no es hombre para mentir, no es hombre para engañarnos. Tenemos un Dios que es fiel, y si Él ha dicho que bendecirá nuestras vidas, por supuesto que así va a suceder. Si Él ha dicho que el enfermo sanará, si Él ha dicho que el problema va a desaparecer, por supuesto, hermanos, que esa es la voluntad de Dios y así sucederá. Hoy, entonces, es tiempo para que nosotros tomemos esas promesas del Señor y obviamente se vuelvan una garantía de vida para recibir nosotros esa respuesta, para recibir nosotros esa bendición. Zacarías fue en ese momento donde se le soltó la lengua y en ese momento recobró el habla y empezó a bendecir a Dios.
El Evangelio termina diciendo que un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a ser de este niño? ¿Verdad? ¿Qué es lo que Dios le depara a este niño? Y vea que dice el texto, esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Ahora, hermanos, creo que podemos también nosotros darnos cuenta que si en aquel niño la mano de Dios hizo grandes maravillas, si en Juan el Bautista la mano de Dios hizo cosas verdaderamente hermosas, puedo recordarle, hermano, que la mano de Dios también quiere obrar en nuestras vidas. Hoy es cuando también nosotros podemos reconocer que tenemos la mano de Dios, tenemos la presencia de Dios en nosotros. Y con esa presencia de Dios podemos verdaderamente ver sus maravillas, podemos hacer cosas grandes para Él. Hoy es un buen día para que de igual manera, así como en Juan el Bautista moró la presencia del Señor, así como verdaderamente Dios estuvo con él, así, hermanos, Dios también está con nosotros. Pero es necesario, ¿sabe?, que podamos nosotros cuidar esa presencia para que la mano de Dios, para que la presencia de Dios nos acompañe, nos resguarde, nos proteja y por sobre todo pueda siempre estar obrando en nuestras vidas. Por eso, hermanos, ánimo, que sea Dios bendiciendo nuestras vidas, que seamos nosotros ahora creyendo para poder ver las maravillas del Señor, para poder comprobar que para Dios todo es posible y que es en nuestras vidas que hemos recibido el ejemplo y el obrar de Dios para con todos. Por eso, hermanos, en este día, que Dios, teniendo misericordia, derrame su gracia sobre nosotros, que el Señor perdone nuestras culpas y derrame su misericordia. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.